los distintos vacunatorios. Hemos encontrado al primer día, como estaba bien pensado, en la situación de la gran concurrencia de esta franja de edad que se agregó, y en ese sentido comentarles que el día de ayer, al cierre de las 17 horas, fueron vacunadas un total de 9.614 personas. Las primeras dosis corresponden a este número. Recordar también que seguimos con segundas dosis. El día de ayer se vacunaron 2.839 segundas dosis. Por lo tanto, el día de ayer se aplicaron 12.453 dosis en todo el país. El otro punto importante para recordar es que estamos avanzando también en las personas que ya completaron sus 2 dosis, que son 37.840 personas con 2 dosis, o sea, con un esquema de vacunación ya completo. También quiero aprovechar esta oportunidad para mencionarles cómo vamos avanzando con la población objetivo que representa la vacunación contra influenza, que es de 35.746 personas adultas que recibieron la vacuna contra influenza y 16.652 niños que recibieron la vacuna contra influenza. Con respecto a cómo vamos a continuar el día de hoy en todos los vacunatorios, mencionarles que ante estos dos fenómenos que estamos viendo, la gran concurrencia con este grupo de edad agregado, y el otro punto es la inserción de una nueva vacuna en la ciudadanía, que es la vacuna Sputnik. Por lo tanto, esto merece un cuidado en su cadena de frío. No estará disponible en todos los vacunatorios porque comprenderán que se debe respetar las buenas prácticas de aplicación. Por lo tanto, en varios vacunatorios, en el correr de las jornadas, irían culminando sus dosis administradas, esperando nueva llegada o nuevo arribo a Asunción, a nuestro país, para continuar con este grupo de edad. Entonces, más que nada, yo les pido en ese sentido mucha colaboración, mucha empatía también con los compañeros que están haciendo el enorme esfuerzo. Ellos representan la cara ante ustedes de este enorme esfuerzo que es desde la llegada de las vacunas hasta la administración de cada uno de ustedes, en cada uno de ustedes. Por lo tanto, insisto, como habíamos anunciado el domingo a la noche, con la disponibilidad de vacunas y la cantidad de personas que fueron inscritas, obviamente esto no iba a alcanzar para culminar la semana de vacunación en muchos de los distritos. El otro punto importante, antes de pasarle la palabra a la doctora Leticia, es que hemos encontrado el fenómeno también del aumento del registro. Hay muchas personas que no estaban registradas antes del inicio de la jornada de ayer. Sin embargo, con el correr de las horas fueron registrándose, aumentando en casi un 60% el número de registrados. Nosotros habíamos empezado con aproximadamente 71.000 personas en este grupo de edad. Posteriormente subió a 114.000, 115.000 y ahora tenemos un poco más de 120.000 personas dentro de esta franja etaria ya registradas. Esto es dinámico, esto nosotros consideramos que es un buen signo también de la población que se está adhiriendo, pero entiendan que esto va a ir continuando el compromiso de acuerdo a las llegadas de más vacunas en muchos de los distritos. Ok, buenos días, gracias. Con respecto a los servicios, estamos queriendo otra vez hacer un llamado a la ciudadanía, a toda la población en general, de seguir con las normas de cuidado, distanciamiento, uso de tapabocas, lavado de manos. Los hospitales están al 100% ocupados en área central, capital, en Itapúa, en Alto Paraná, en Concepción, en Pedro Juan Caballero. Y así tenemos alto índice de gente enferma en todos los departamentos, lo que hace que estemos, digamos, trabajando con personal cansado, lugares al tope, y esto hace que tengamos también un servicio que se sienta, digamos, cansado a la hora de llegar a todas las personas que lo necesitan. Tenemos mucha gente que está en las urgencias necesitando un sostén un poco más complejo de servicios,
y ese servicio complejo se encuentra medio retrasado cuando hay mucha gente. Es importante, quiero también contarles que tenemos 153 pacientes que están en lista de espera en el SEME para ser trasladados a una terapia intensiva. Tenemos 97 pacientes en salas de reanimación y las salas de terapia intensiva totalmente ocupadas, tanto de COVID como de otras patologías. Es importante también aclararles a todos que pueden acudir a cualquier hospital. Ya no existen hospitales respiratorios y hospitales polivalentes. Todos los hospitales tienen su área respiratoria, así que al más mínimo síntoma de falta de aire, les pedimos por favor que acudan al hospital, que acudan a cualquier urgencia que tienen que ser atendidos para poder disminuir los síntomas más rápidamente, sobre todo a las personas que requieren de oxígeno. Entonces, este es un llamado nuevamente y como a modo de información es el tema de que pueden ser atendidos en cualquier urgencia de cualquier centro hospitalario. Muchas gracias a las autoridades por este resumen. Una consulta que tiene que ver con respecto a los médicos internos, si es que hay una disposición con respecto a eso, una investigación de supuesta vacunación irregular también de estudiantes de una casa de estudio. Bien, con respecto a la vacunación de los compañeros que están haciendo su último año de la carrera y insertos en las prácticas hospitalarias en los hospitales de nuestro país, a esto le llamamos médicos internos para que la población maneje también el concepto. Estos colegas están a través de las instituciones donde se forman, envían sus listas a la Dirección de Recursos Humanos, a la Dirección Estratégica de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, de todos los hospitales donde hay convenios que representan parte del Ministerio de Salud con estas universidades. Esta lista posteriormente es cotejada entre las universidades y esta dirección. A partir de ahí se envía al Viceministerio de Rectoría y de ahí a la Dirección General de Información y Tecnología para que puedan estar habilitados para el registro y después recibir la vacuna. Con respecto a las personas que ya recibieron la vacunación, estamos haciendo nosotros la investigación pertinente. Hay muchos colegas que ya recibieron la vacuna, que están insertos desde este mayo en lo que es las prácticas hospitalarias, por lo tanto sí corresponde su vacunación y estamos cotejando esa lista justamente. 2 puntos quiero mencionar al respecto. Primero, en aquellos compañeros que hacen el internado rotatorio o prácticas hospitalarias en los hospitales, que hablen con sus instituciones para que acerquen las listas a la dirección correspondiente y para que de esa manera estén habilitados para la vacunación. Segundo, aquellas instituciones que no tienen ese convenio con el Ministerio de Salud, es conveniente que hablen con la institución donde están haciendo sus prácticas hospitalarias, de tal manera a que se ejerza el mismo mecanismo, que vaya también la lista cotejada de esa manera para que puedan estar incluidos y así habilitados para el registro. Si hay una situación que no responde a estos 2 mecanismos, pues obviamente eso merece una investigación. Estamos hablando de disponibilidad limitada de vacunas y que eso nosotros tenemos que priorizar ante el riesgo que representa presentar formas graves. Entonces, en ese contexto, exhorto por favor a las instituciones que hagan de la misma manera como están haciendo otras instituciones a través de ese mecanismo y por lo tanto evadir estas situaciones irregulares. Justamente al respecto dice que muchas universidades ya han enviado sus listas de internos para que sean vacunados, pero hasta ahora no han recibido respuesta. ¿A partir de cuándo se los habilitará? Bueno, yo tengo información, justamente hablé al respecto con la directora de la Dirección Estratégica de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Ella me dijo que está guardando muchas de las listas. Es conveniente entonces que puedan acercarle por favor a la doctora para que de esa manera nosotros tengamos acceso y podamos incluirlas. Tienen incluso un periodo de 10 días para que puedan agilizar. Entiendo yo que muchas de las universidades están ajustando documentación de sus estudiantes y de esa manera también se está dilatando un poco.
Si no hay respuesta, como menciona la pregunta, entonces, y no responde a este mecanismo de la alianza o de los convenios de los hospitales con el Ministerio de Salud, entonces la institución donde está haciendo la práctica hospitalaria sería conveniente que implemente el mismo mecanismo. No hay otra forma de cotejar. Nosotros tenemos que estar sumamente seguros de que estas personas están haciendo la práctica hospitalaria. Y si eso no es así, entiendan por favor que la responsabilidad implica que los documentos estén de la manera correcta. Por lo tanto, esas instituciones que evalúen el mismo mecanismo, porque de esa manera se los va a incluir. Una consulta de ABC Cardinal que refiere con el tema de la logística. Hay problemas de distribución de vacunación en el interior. Hay muchas quejas y, por ejemplo, Natalio dan 60 números por día. Ayer hubo problemas también en Carapeguá. Sí, evidentemente van a haber problemas por la disponibilidad de vacunas que tenemos. Me refería justamente al inicio de la conferencia de prensa del fenómeno que implica agregar un grupo etario que tiene un gran porcentaje ya de la población, no visto anteriormente en otros grupos de edad que iniciamos la vacunación. Hemos encontrado de igual manera que la asistencia en cuanto a la proyección sigue siendo alrededor del 60%, pero agregado a este fenómeno, insisto, está la logística de las buenas prácticas de vacunación. Voy a ser un poco más específico en eso porque considero que es importante que todos manejemos. La vacuna Sputnik V, esta vacuna está almacenada a menos 70, a menos 80 grados, con lo cual requiere de ultra freezer, que no todas las regiones lo tienen. En aquellas regiones que lo tienen, entonces se está haciendo una verificación, no solamente si funciona esto, se tiene que ver si hay un generador que lo mantenga a esa temperatura aún con cortes de luz en cualquier lugar de nuestro país. Se tiene que evaluar que una vez retirado la vacuna para ser aplicado, tienen que esperar la descongelación de esa vacuna para posterior aplicación en las personas. Y son 5 dosis, por lo tanto, la vacunación, al ser mucho más cuidadosa en relación a la cadena de frío, es mucho más lenta y debe ser obviamente vigilada en las buenas prácticas. Por esa razón es que solamente algunos distritos en las regiones o algunos hospitales cabecera de las regiones o algunos centros masivos están teniendo la posibilidad de administrar esta vacuna. Con el resto, la ingeniería que se estableció desde el fin de semana es la redistribución de las otras dosis. Y es por eso que se dosifican, o sea, se va planificando una forma paulatina de entrega a la población. Quiero que por favor en ese sentido nos ayuden. La disponibilidad es limitada, vamos a encontrarnos con vacunatorios que en poco tiempo ya van a quedar sin dosis. Eso implica muchas veces aguardar que haya una redistribución y si no hay posibilidad de redistribución, entonces aguardar la llegada de más vacunas al fin de semana a nuestro país. Esta consulta también de ABC Cardinal, ¿por qué no confirman vacunas anunciadas por Norman Harrison ayer? ¿Juegan a sorprender, entre comillas, por conveniencia política? No entendí la pregunta, perdón. Hay un anuncio que hubo ayer de parte del empresario Norman Harrison de llegadas de vacunas anunciadas. Bueno, en realidad, el primer punto, nosotros somos responsables de emitir información concerniente al Plan Nacional de Vacunación. Nosotros estamos frente a una situación de mucha ansiedad y espera. Tenemos que ser sumamente prudentes desde esta cartera para emitir ese tipo de información. Eso por un lado, y por el otro lado, estamos sujetos en contratos que exigen confidencialidad hasta que esto pueda ser culminado en su totalidad. Y los contratos no solamente implican la firma y la seña de un pago, sino que también la evaluación de la logística que tiene el país. Por eso es que no se puede cerrar un rumor por la responsabilidad que implica nuestra posición en este sentido de las vacunas y por la responsabilidad que implica la confidencialidad de los contratos. Siguiente consulta. ¿Piensan cambiar la estrategia de vacunación? Es decir, priorizar la aplicación de la primera dosis a una franja grande de la población para lograr algo de inmunidad a la espera de la llegada de más dosis. En este momento nosotros estamos
prácticamente cumpliendo con las segundas dosis de las personas que ya recibieron la primera. Y la llegada de nuevas vacunas correspondió a 40.000 dosis de Sputnik en el componente 1. Por lo tanto, esa vacuna nos exige, nos limita que sea primera dosis para todas ellas. En este momento, esa es la logística. Para aclarar sobre el tema de la refrigeración, es menos 70, ¿verdad? No es menos 20, dice sobre el tema de Sputnik. Claro, sí, es bueno la aclaración. El menos 70 son de plataformas como por ejemplo ARN mensajero, y en relación a Sputnik se puede de menos 20. Nosotros tenemos conservadoras y así también almacenes refrigerados a menos 20 grados. Es verdad, esa es la aclaración correcta. Radio 1. Aumenta la gente para vacunación anti-COVID, pero la influenza es muy poca la convocatoria. ¿No consideran dejar de lado la calendarización? Sí, es buen punto también ese. Incluso estamos debatiendo con las autoridades y con el equipo técnico en relación a esta posición, pero también tenemos que atender una situación, al menos en esta semana, que es vacunar a la población vulnerable, sobre todo la población mayor, que aún no tiene posibilidad de recibir la vacuna contra el COVID. Y en aquellas que ya recibieron, respetar las 2 semanas. Supongamos que nosotros ya habilitemos la vacunación contra influenza a toda la población. Eso implicaría que muchas de las personas que tienen mayor riesgo de formas graves de influenza no la reciban. Entonces entiendan también desde el punto donde están que nosotros tenemos que evaluar cada directriz con sus riesgos y con los beneficios que puede afectar a cada grupo etario. ¿Cuántas vacunas anti-COVID deben llegar para bajar la franja etaria? Y los siguientes a bajar serían los de 60 años o menos. No podemos nosotros estimar hoy cuántas necesitamos para bajar. Incluso como habíamos mencionado al inicio de la conferencia de prensa, hubo un fenómeno que representó el aumento exponencial de registrados en esta franja de edad de 65 años y más. Por lo tanto, ustedes ya están viendo que muchos vacunatorios no vamos a poder alcanzar toda la semana con la vacunación. Vamos a tener una deuda pendiente y que esa deuda hay que volver a ajustarla con la llegada de mayores vacunas. Hoy no podemos aseverar con cuántas dosis podríamos bajar a 60 años. Sí es muy importante que la gente se inscriba con antelación. Es un fenómeno que nos llama muchísimo la atención y creo que forma parte de nuestra cultura, que aún esperamos hasta último momento para registrarnos. Eso realmente no ayuda. Ayudaría mucho si hoy ya se inscriben las personas de 60 años y más, porque de esa manera nosotros podemos planificar mejor y responder ante este tipo de preguntas. ¿Se buscará otra estrategia para evitar irregularidades en el esquema de vacunación, atendiendo que a diario hay denuncias? ¿En qué sentido las denuncias? De todo tipo, en todo caso de irregulares o falta de ellas. Bueno, en relación a eso, nosotros estamos viendo que esas situaciones irregulares que lamentamos muchísimo que ocurrieron, paulatinamente fueron desapareciendo por mayores controles, por la transparencia con la ciudadanía. Y quiero insistir en eso, en este mensaje. En todos los estamentos del Ministerio de Salud hay un enorme esfuerzo de hacer bien las cosas. Y si por alguna razón existieron esos antecedentes, no implica que esa práctica sea habitual, como lo habíamos mencionado cuando ocurrieron esos actos. Hoy día nosotros vemos con buenos ojos que la preocupación mayor que nos aqueja es la estrategia, es llegar a las personas, es manejarnos con las dosis que tenemos. Ya no representa estas situaciones irregulares y agradecemos muchísimo el acompañamiento de la ciudadanía, el acompañamiento de la justicia y también el gran compromiso de los compañeros en que estas situaciones realmente hayan sido anecdóticas. En el interior del país hay pocas vacunas por complicaciones para mantener la cadena de frío de la Sputnik V. En realidad sí responde a lo que habíamos dicho. Voy a aprovechar otra vez para hacer la aclaración. Menos 20 Sputnik V. Eso es muy importante, no solamente la conservación, sino la propia aplicación. Por lo tanto, es mejor tener una vacuna segura aplicada. No hay ninguna vacuna mejor que otra. No es conveniente hacer un turismo tan solo para recibir una plataforma y no otra. Me refiero a una vacuna y no otra. Todas las vacunas que están circulando en nuestro país son seguras
y son efectivas. Incluso acá entre los compañeros hay muchísimo consenso al respecto y con las familias que nosotros también representamos en el trabajo. Insisto con esto, no hay ninguna vacuna mejor a otra. Todas son seguras, todas son efectivas. La vacuna que uno recibe es la mejor vacuna que puede tener. El ministro Federico González dijo que no sabe cuándo llegarán las vacunas. ¿El Ministerio de Salud tiene alguna fecha tentativa? Tenemos nosotros información de llegada de nuevas vacunas, como había dicho el ministro de Salud, al culminar esta semana o inicios de la siguiente. Por eso es que también nosotros esta planificación en relación a este grupo de edad, al menos estaría sujeto también a esa llegada que manifestó el ministro. Esta es una pregunta relativa justamente al plan de vacunación. ¿Cuándo estarían habilitadas para personas con enfermedades de base y no entran todavía en la edad permitida, como la habilitación de los 65? Hay una concurrencia masiva y no van a terminar las vacunas. Sí, estas vacunas son limitadas, pero estas vacunas son las que hoy tenemos disponibles en nuestro país, pero van a arribar mayor cantidad de vacunas en lo que vienen en semanas próximas. Y posteriormente se va a habilitar lo que menciona la pregunta, la etapa 2. La etapa 2 corresponde a las personas menores de 60 años con factores de riesgo. Es un pedido que nosotros tenemos en forma diaria, entendemos la situación y queremos ayudar, pero tenemos que respetar el progreso de las etapas según la disponibilidad de vacunas. La consulta para la doctora Leticia: la ocupación de camas en UTI es cada vez mayor. ¿Qué cantidad de personas hoy están pendientes de acceder a una? Tenemos hoy el reporte de las 8 de la mañana de CME de pedidos, son de 153 pedidos para traslado a terapia intensiva. ¿Cuántas personas ya fueron derivadas del sector público al privado por falta de camas de UTI? ¿Hay todavía disponibilidad en el sector privado teniendo en cuenta que cada vez más suben los números? El sector privado también está con 100% de ocupación. Tenemos un poco más de 300 camas ahora en el sector privado. En forma general, son 100 las camas del convenio. Eso es importante aclarar también, que no todas las camas del privado son las del convenio con el Ministerio de Salud. Tenemos un poco más de 100 ahora, porque los privados también aumentaron sus números de camas, están con 100% de ocupación. Y bueno, estamos en un periodo bastante complicado en lo que es traslado a pacientes. Traslado de pacientes por el convenio. Al sistema privado tenemos unos 735 aproximadamente. Eso es el número hasta ayer. Falta todavía la estadística de hoy. ¿Cómo pueden los familiares acceder al fondo de cobertura para pacientes que son derivados o están internados en las terapias privadas? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante para poder aclarar a la población. Cuando un paciente está en terapia intensiva o su seguro no le cubre o entró de forma particular, para acceder a este sistema de pago a través del ministerio, lo que se hace es, se invoca la ley y se hace una nota al Ministerio de Salud Pública solicitando la cobertura de eso. Eso tiene un proceso. Una vez que ingresa la nota, pasa a la Dirección de Terapias Intensivas, donde se evalúa, ahí empieza la evaluación del paciente, el acompañamiento y el proceso. Este proceso pasa a asesoría jurídica y pasa después a dirección administrativa para poder realizar los pagos correspondientes. ¿Qué pasa con esas personas de adultos mayores que necesitan ya recibir la segunda dosis? Dice que hay algunos brigadistas que dicen que no tenemos la segunda dosis. No, las segundas dosis están reservadas y están garantizadas para las personas que recibieron la primera. Insistimos con ese punto. Lo que hay que también entender es la redistribución en cuanto a la dinámica de la jornada de vacunación. Nosotros entregamos, las regiones entregan, los vacunatorios dispensan según primera o segunda dosis y todos, absolutamente en todos estos estamentos se eleva la premisa de guardar las segundas dosis para el tiempo que corresponde a las personas que recibieron la primera. Hay una situación que se genera ahora que muchos de las personas recibieron la vacuna a través de la brigada o encamados y ahora asisten a los centros vacunatorios para recibir la segunda. Entonces, esa es una situación también que estamos atendiendo porque
siempre es importante que la persona reciba su segunda dosis en el vacunatorio donde recibió la primera, porque la dispensación de las dosis responden a este número. Y este número no varía justamente porque si en un vacunatorio se vacunaron 10 personas, 10 segundas dosis son guardadas para estas personas. ¿Por qué no se le presiona al mecanismo COVAX para que lleguen las vacunas que ya fueron compradas por el gobierno nacional? Bueno, no sé si hablar de presión, pero sí hablar de permanente negociación y charlas y reuniones con el mecanismo COVAX a través de muchísimas instancias. Gracias a la oportunidad que me dan las autoridades, también participé de algunas de las reuniones y encuentro yo también como cualquier ciudadano paraguayo mucha esperanza de que con la forma en que se están gestionando las reuniones por nuestras autoridades, realmente en los primeros días de junio tengamos mayor cantidad de dosis a través de este mecanismo. La siguiente consulta, en este caso de Mega TV, hablando justamente de la provisión, y también una pregunta en conjunto con otros medios, ¿cómo se hace con la redistribución de las vacunas? Porque hay lugares en los cuales se anuncia hay una falta. Dice que no hay para vacunar en el interior como acá hay Carapeguá y otros, era algo que ya habíamos consultado anteriormente, pero para hablar nuevamente sobre el tema de la logística de distribución de las vacunas. Perfecto, nosotros al finalizar la jornada tenemos un reporte de todos los vacunatorios del stock con que cuentan y de acuerdo a eso nosotros incluso de las regiones que tienen un mayor stock evaluamos una redistribución con las dosis que están circulando en este momento en todo el país. Es por eso que, insisto, en algún momento de esta jornada de vacunación que empezamos el día de ayer, van a haber vacunatorios que van a quedar ya sin dosis. Esto representa justamente el fenómeno de ampliar el grupo etario con las dosis que tenemos, pero por sobre todo con la logística que implica esta vacuna de Sputnik, que no se puede dispersar en todas las regiones, manteniendo las buenas prácticas de vacunación. ¿Cuáles son los departamentos que se quedarán más rápido sin vacuna esta semana? ¿Puedes citar algunos donde fueron enviados menos dosis? Bueno, en realidad esto es muy dinámico. Yo no, en este momento me parece no conveniente esa situación. Hasta el día de ayer, incluso en esta jornada, se están habilitando ultra freezer en varios vacunatorios, así como también en regiones. Eso implica también que la habilitación de estos ultra freezer, la redistribución de la vacuna Sputnik y en aquellos lugares donde se puede redistribuir vacunas como AstraZeneca y Covaxin. En este momento justamente se están haciendo redistribuciones para completar la jornada del día en gran parte de la misma, en muchos vacunatorios, respetando siempre los centros masivos, los hospitales cabecera de las regiones donde hay mayor densidad poblacional según el número de registrados. Ya las últimas consultas, las 4 últimas que vamos a estar dando, la primera de estas de última hora, ¿se reforzará la campaña de vacunación en los fines de semana considerando que muchos pueden ir en esos días? Es un fenómeno que también tenemos que evaluar. En este momento estamos con la perentoria necesidad de terminar con las dosis disponibles en todo el país. Esto, insisto, que puede culminar mucho antes del fin de semana y que el arribo de nuevas vacunas serán al fines de la siguiente semana o inicios a fines de esta semana o inicios de la próxima. Y el otro punto que tienen que también recordar la población es que los vacunadores están haciendo una tarea realmente impecable y con mucho esfuerzo, vacunando incluso los fines de semana, no solamente vacuna contra el COVID, sino también vacuna contra influenza y del esquema regular. Entonces, ante esa situación, las dos situaciones, es muy difícil hoy mencionarles si vamos a trabajar en vacunación el fin de semana. Y hablando un poquito de este tema también, nosotros tuvimos el fenómeno de que todos los fines de semana bajó el porcentaje de gente que acude a los vacunatorios. Aunque se piense de lo contrario, aunque se piense que las vacunas, la gente está más disponible para ir a vacunarse, realmente se vio por estadísticas que disminuyó el porcentaje de personas que acudieron a vacunación.
Siguiente consulta también para usted, doctora. ¿Qué opina con respecto a la proyección para las próximas semanas que hablan de más de casi 200 muertos de COVID al día? Y tenemos esa proyección preocupante realmente y espero que no se cumpla. Eso es lo que opino. Espero que podamos ser un poco más conscientes de la situación y de que veamos la realidad que está a nuestro alrededor. Yo creo que cada ciudadano es responsable de sus actos, de cuidarse a sí mismo y cuidar a su familia. Entonces, lo que estamos diciendo, venimos meses avisando que estamos complicados, que los hospitales están llenos y que por favor apelamos a la conciencia y el cuidado de cada uno. Entonces, la única manera de poder frenar esto no es en los hospitales, es con los cuidados de la ciudadanía. Y por favor les digo a la gente que ya está vacunada que no crean que vacunarse es librarse de la enfermedad. O sea, se pueden enfermar y pueden transmitir aún la enfermedad y se pueden presentar casos graves. O sea, el cuidado no debe disminuir, al contrario, tenemos que estar más alertas que nunca y seguir cuidándonos. Una persona de 78 años es un caso particular que está planteando la gente de Radio Ñandutí. Radicada en Paraguay, recibió la primera dosis de Sputnik en Argentina. Por motivos familiares regresó a nuestro país y ayer intentó vacunarse con la segunda dosis, pero no le permitieron. ¿Qué respuesta se le puede ofrecer a esta persona? Es una situación muy difícil, el primer punto que tenemos que analizar, porque la vacuna Sputnik tiene dos componentes, componente 1 y componente 2, que son diferentes, y que estos componentes deben estar completados en aquellos que recibieron el primer componente. Si nosotros destinamos el componente 2 a este tipo de situaciones, entonces alguna persona que recibió el componente 1 en nuestro país va a quedar sin el componente 2. Por eso digo que es una situación muy difícil. Es una situación que se está viendo no solamente en nuestro país, sino que también en varios países. Y a través de la migración que ocurrió, se presentan estas situaciones. Hoy, en este momento, nosotros no podemos dar una respuesta porque, insisto, que las segundas dosis de Sputnik se están administrando a aquellos que recibieron la primera, que justamente al ser par no nos permite disponer en otras personas que no sean estas. Y el segundo punto es que las nuevas dosis que recibimos son solo componente 1, que son las 40.000 dosis. Por eso mencionaba que en este momento es una situación muy difícil como para tratar de resolverla, y voy a faltar a la verdad si digo que vamos a solucionarlo ahora. Esta es una situación, insisto, que se ve no solamente en nuestro país, sino en varios países en el mundo. Por último, a la fecha, ¿cuántas dosis siguen disponibles? Alrededor de 36.000, pero con la salvedad de que esto es sumamente dinámico. En este momento seguramente esa cifra ya está muy por debajo. Y el otro punto es que la mayor cantidad de esas dosis son de Sputnik, que implica una logística diferente. Tenemos que celebrar que las personas se vacunan y tenemos que celebrar también el hecho de que se registren, aunque esto implique no poder cumplir esta semana con muchas de esas personas. Tenemos que celebrar que las personas están adhiriéndose a recibir la vacuna y tenemos que celebrar la solidaridad de la gente que sabe esperar. Yo sé que es difícil, nosotros tenemos un compromiso con todos, queremos llegar lo mejor posible con la ayuda de todas las regiones sanitarias, tratando de ayudar a aquel que está más debilitado, para tratar de alcanzar lo que se pueda con lo que tenemos al finalizar esta semana, y en el arribo de más dosis continuar. Entonces, antes que lamentar la situación de en algún momento poder parar en algunos distritos, celebremos que la gente se quiera vacunar, y nosotros al arribo de más vacunas vamos a continuar con ese compromiso. A las autoridades, muchas gracias por esta conferencia.